Anteriormente, en el primer video de la serie, hicimos que nuestra nave pueda moverse y animamos la propulsión. En el segundo capítulo hicimos que pueda disparar. En este capítulo crearemos los asteroides, y al final tendremos algo como esto. Vamos a comenzar seleccionando nuestra nave en la jerarquía, y estableceremos estos valores en su script de disparo. Luego seleccionaremos la cámara, y en su componente cámara, elegiremos un color más oscuro, que se asemeja más a un fondo espacial. Y desde aquí, en Size, aumentaremos el tamaño tanto como nos guste para nuestro juego. Volvemos a la jerarquía, clicando con botón derecho del mouse, y seleccionaremos Create Empty. Se nos habrá creado un nuevo objeto, que llamaremos controlador. Vamos a seleccionarlo, y primero que nada, resetearemos su transform de este modo, para posicionarlo en el centro del mundo. Clicaremos abajo en Add Component, y escribiremos lo que pongo aquí. Luego clicamos en New Script, y clicamos en Create and Add, de modo que habremos creado un nuevo script, que pasaremos a editar, clicando con botón derecho en este cuando termine de cargarse, y clicamos en Edit Script. Aquí dentro borraremos todo, y como son demasiados caracteres para ponerlos en el comentario del video, en la descripción del video, dejaré el link a mi repositorio de GitHub donde estarán todos los scripts. Así que vamos al link y nos encontraremos con esto. Seleccionaremos el que tiene el mismo nombre que acabamos de crear, y clicaremos en el botoncito de aquí, que nos copiará todo el script. Hecho esto, volveremos a nuestro script y pegamos lo que copiamos. Vamos a notar que hay una línea subrayada de rojo, porque contiene una referencia a un script que aún no creamos. Así que, provisoriamente vamos a ponerle dos barritas adelante para comentar la línea, y aparecerá un error en esta otra línea que también comentaremos provisoriamente. Guardamos y volvemos a Unity. Si desplegamos el script, veremos un campo donde sale el nivel del juego, y otro campo donde va un objeto que vamos a crear ahora. Clicando con botón derecho del mouse en la jerarquía, seleccionamos Create Empty, y lo llamaremos Asteroides Padre. Seleccionaremos de nuevo el controlador, y arrastraremos el nuevo objeto al campo correspondiente. También vamos a asegurarnos de que este nuevo objeto esté en el centro del mundo, reseteando su transform. Ahora, volvamos al controlador, a crear un nuevo script que nombraremos como pongo aquí, y lo abriremos para editarlo. Igual que antes, borraremos todo esto, vamos a ir a mi repositorio de GitHub, clicaremos aquí arribita donde dice cap03, y seleccionaremos el que tenga el mismo nombre. Lo copiaremos clicando en este botón, y pasaremos a pegarlo en nuestro nuevo script. Del mismo modo, vamos a encontrarnos con dos referencias a un script que aún no creamos, así que las comentaremos provisoriamente. Guardamos este script, y si vamos al anterior, podemos descomentar las dos líneas que comentamos antes. Notaremos que ya no se subraya en rojo, porque aluden al script que acabamos de crear. Guardamos todos los cambios y volvemos a Unity. En el script donde aparecía el nivel, vamos a encontrarnos un nuevo campo, donde arrastraremos el nuevo script que creamos, de este modo. Haciendo un poco de espacio en el inspector, desplegaremos el nuevo script. Este se encargará de todo lo relacionado a crear los asteroides. Aquí arriba, tendremos un campo donde debemos poner el prefab del asteroide, que aún no tenemos. Así que nos dirigiremos a nuestra carpeta que habíamos llamado nave, haremos clic derecho aquí dentro, vamos a Create, y seleccionaremos Prefab. Se creará un nuevo prefab, que llamaremos asteroide. Asegurándonos de tenerlo seleccionado, vamos al inspector, donde dice Tag, y seleccionaremos Add Tag. Clicando en el signo más, vamos a crear una nueva etiqueta que se llamará asteroide, asegúrense de que sea igual como lo pongo aquí. También vamos a crear otro tag que se llamará Shoot, o disparo en inglés. Es muy importante que lo escriban exactamente igual o no funcionará. Volvemos a la carpeta, a seleccionar nuestro prefab del asteroide, y seleccionaremos la etiqueta asteroide para este prefab, de este modo. Ahora, vamos a seleccionar el prefab de la bala que creamos en el capítulo anterior, y le pondremos la otra etiqueta que acabamos de crear. Volvamos a seleccionar nuestro prefab del asteroide, y aunque no es necesario, resetearemos su transform por las dudas. Hecho esto,
vamos a agregarle un nuevo script que llamaremos como pongo aquí. Cuando lo tengamos, lo abrimos para editarlo. Igual que en los anteriores, borraremos todo, nos dirigiremos al repositorio de GitHub, seleccionaremos donde dice cap03, y seleccionaremos el script que tiene el mismo nombre. Lo copiamos y pasaremos a pegarlo en nuestro script. Este script se encargará de manejar lo relacionado a las colisiones de los asteroides con las balas, la división en asteroides más pequeños, y la destrucción de los pequeños. Guardamos, pero antes de volver a Unity, pasaremos al instanciador de asteroides, y descomentaremos las dos líneas que habíamos comentado provisoriamente. Guardamos este también y volvemos a Unity. Si desplegamos este nuevo script, veremos que hay un campo que dice vida max del más grande. Esto es la cantidad de disparos que resistirán los asteroides grandes. Los pequeños resistirán menos, en proporción a su tamaño. Yo haré que resistan 8 disparos. Nos queda crear un último script, dentro del prefab del asteroide, que nombraremos como pongo aquí. Y lo abrimos para editarlo. Este script hará que cualquier objeto que lo contenga, al salir de la pantalla, aparecerá por el otro lado, como ocurre en el asteroids original. Borramos todo, vamos al archivo con el mismo nombre en el repositorio, lo copiamos y lo pegamos en el script. Todos los scripts de este capítulo están comentados línea por línea para que los analicen cuando quieran, y así ahorrarles muchas horas de video. Guardamos y volvemos a Unity. El prefab del asteroide ya está terminado. Aunque quizás se pregunten por qué, no tiene ni sprite ni collider ni rigid body, es porque ese trabajo lo realizará el script de instanciar asteroides que contiene el controlador. Así que seleccionaremos el controlador, y arrastraremos el asteroide al campo correspondiente en el script. En este campo, está la velocidad inicial máxima de los asteroides al iniciar el nivel, de modo que la velocidad máxima será un número aleatorio entre 0 y este número. Un 4 está bien, pero pueden cambiarlo si quieren. Y aquí en estos arreglos, van los sprites de los asteroides que vamos a pasar a dibujar ahora, y luego volvemos. Aquí en Piskel, tengo un sprite de mi nave, únicamente para que veamos la relación de tamaño que tendrá con los asteroides. Como ven aquí, mi sprite es de 32 por 32. Clicaremos aquí, para modificar el tamaño del lienzo. Lo cambiaremos a 128 por 128. Estas dos casillas quedarán desmarcadas, y aquí, estará seleccionada la esquina superior izquierda. Hecho esto, clicamos en Resize. Ya podemos borrar la nave, y vamos a dibujar unos asteroides bien simples, porque luego los mejoraremos con inteligencia artificial. Seleccionando una línea del tamaño más grueso, de color negro, dibujaremos asteroides poligonales. Para el ejemplo, voy a hacer una cuadrícula de 4×4 asteroides, de modo que voy a dibujar 16 asteroides en total. Primero haré 5 grandes. Ahora haré 5 medianos. De momento no es necesario que los hagamos centrados, luego los centraremos todos juntos con una herramienta que trae Piskel. Finalmente, haré 6 pequeños, para sumar 16 en total. Cuando los tengamos, seleccionaremos el bote de pintura para pintarlos. Si quieren saber qué color usaré, aquí tienen el código RGB. Cuando tengamos todos pintados, vendremos a esta herramienta de aquí que sirve para centrar los frames, y, manteniendo presionada la tecla Shift, clicaremos sobre ella. Esto hará que se centren todos los frames a la vez. En caso de que como yo, antes que dibujar asteroides más bonitos, prefieran mejorarlos con inteligencia artificial, seleccionaremos este otro bote de pintura, que sirve para pintar todas las áreas del mismo color, que el color donde tenemos el cursor. Seleccionaremos el color blanco, y presionando la tecla Shift, pintaremos afuera de un asteroide, lo que pintará todos a la vez, como vemos aquí. Si no quieren mejorarlos, salten al minuto 13:27. Ahora clicaremos aquí en el botón Export, miramos que la escala esté al mínimo, miramos que el tamaño sea el que le dimos al principio, las filas y columnas se ajustarán automáticamente, y en la pestaña de PNG, clicamos en Download. Elegimos una carpeta donde guardarlo y lo guardamos. En la descripción voy a dejarles el link a la página de dibujo con inteligencia artificial gratuita que utilizaremos, que es esta de aquí. Como pueden ver, tiene mucho más potencial que dibujar una simple paleta de sprites en 2D. Aquí pueden ver dibujos que han hecho los usuarios simplemente pidiéndolo en palabras.
Vamos a clicar en este botoncito que dice Create, y nos encontraremos con esta área de trabajo. No entraré en mucho detalle, ustedes luego la investigarán si les interesa. Como en mi caso, mis sprites eran de 128, y teníamos 4 sprites de ancho y 4 de alto, voy a seleccionar aquí en la resolución de salida, 512 por 512. Estos parámetros, los dejaré así como están, y aquí seleccionaremos el 4, para que nos haga 4 imágenes a la vez. Si queremos que otros usuarios no vean lo que generamos, activamos esta casilla. Aquí arriba, en los filtros, dejamos ninguno. Y aquí en prompt, que vendría siendo en palabras lo que queremos dibujar, escribimos lo que pongo aquí. Aquí donde dice, imagen tu imagen, clicaremos en el signo más, y seleccionaremos la imagen que acabamos de crear en Piskel. Ya podemos clicar en generar, para ver qué sale. Para el ejemplo, no me voy a entretener demasiado, y les voy a recordar que lo importante es obtener una cuadrícula de asteroides, en la que tengamos algunos grandes, algunos medianos, y algunos pequeños. La cantidad exacta no es importante. Si alguno de los generados les gusta, clican en este botoncito, y se guardará en la carpeta, descargas, de su PC. Si vuelven a clicar en generar, se generará otro grupo de imágenes. A veces más bonitas y a veces más feas. Modificando desde aquí la fuerza de la imagen, haremos que el resultado sea más o menos parecido a nuestra imagen original. A veces un menor parecido, puede dar resultados más originales, lo cual no quiere decir que sean malos resultados, como vamos a ver. Este de aquí me gusta, y además, como son poligonales, me va a resultar fácil recortarlo. Voy a guardarlo y vamos a volver a Piskel. De nuevo en Piskel, vamos a clicar aquí en Import, y clicamos aquí en Explorar imágenes. Abrimos la carpeta Descargas de nuestra PC, y le damos doble clic a la imagen que elegimos. Seleccionamos la casilla de abajo que dice Importar como Spriteset, y en tamaño pondremos el tamaño de las imágenes originales, que en mi caso eran de 128 por 128. Lo ideal sería que cada una quede dentro de su recuadro, si no es el caso, deberán editarlas para acomodarlas. Clicamos en Import, clicamos en Reemplazar, y clicamos en Aceptar. Aquí deberemos ingeniárnoslas para eliminar la parte blanca. Como ven, yo voy a eliminar la mayor parte clicando con botón derecho del mouse, con el bote de pintura, y lo demás tendré que borrarlo de otro modo. Como sea, no tiene que quedar nada de lo blanco. Cuando lo tengamos, volvemos a centrarlas presionando la tecla Shift y este botón, para centrar todas a la vez. Vamos a crear un nuevo frame, y lo vamos a pintar de blanco. Luego lo duplicaremos, en mi caso 15 veces, de tal modo que tengamos tantos frames blancos como asteroides. En mi caso, tengo 16 asteroides, voy a tener 16 frames blancos. Vamos a seleccionar el primero de todos, y ocupando esta herramienta de aquí, clicamos en la parte de afuera del asteroide, de modo que seleccionará toda la parte transparente. Ahora vamos a ir al primer frame blanco, y veremos que se mantiene la selección, entonces, presionamos la tecla Suprimir. Habremos eliminado toda la parte externa, y tendremos dibujado en color blanco el primer asteroide. Ahora nos vamos a concentrar y enfocar, y haremos lo mismo, en orden, con todos los asteroides. Cuando los tengamos todos, solo nos quedará ubicar cada uno abajo de su pareja, como hago aquí.
Ya lo tenemos. Si aumentamos los FPS desde este slider, se verá así. Vamos al botón de Export. Nos aseguramos de que la escala esté al mínimo. En mi caso, los sprites siguen teniendo el mismo tamaño que los originales, 128 por 128. Así que simplemente clicaré en Download, igual que antes, y la guardamos. Y ya podemos volver a Unity, a seguir con lo que estábamos. En la carpeta que tenemos nuestras cosas, clicamos con botón derecho del mouse, y seleccionamos, Import New Asset. Buscamos el dibujo que hicimos donde lo hayamos guardado, y le damos doble clic para importarlo. Aquí, para que los píxeles sean del mismo tamaño que los de la nave, debemos ponerle en este campo los mismos píxeles por unidad. En mi caso era 32. Entonces, en Sprite Mode, ponemos múltiple, para que nos permita recortarlo, y en píxeles por unidad ponemos 32. Si quieren que no se suavicen los píxeles, en Filter Mode ponen, Point No Filter, y en compresión ponen, None. Ya podemos clicar en Apply, y luego clicamos en Sprite Editor, para pasar a recortar los sprites. Se nos abrirá la pestaña Sprite Editor, con nuestros sprites. Aquí vamos a clicar en Slice, y en Type, seleccionamos, Grid by Cell Count. Dependiendo de cuántas filas y columnas tenga su imagen, en la C, ponen la cantidad de columnas, y en la R, la cantidad de filas. Si lo hicieron bien, tendrán cada sprite dentro de una celda como aquí. Cuando lo tengan, clican aquí abajito en Slice, y luego aquí en Apply, para aplicar los cambios. Y ya podemos ir a nuestra carpeta. En la imagen, si clicamos en esta flechita, se desplegarán todos los asteroides recortados correctamente. Para lo siguiente que haremos, nos puede resultar útil comprimir esta ventana, para tener ordenados cada asteroide con su pareja en blanco. Entonces pasaremos a seleccionar el controlador en la jerarquía, y si nos pide guardar, le damos a Save, para guardar alguno de los cambios que hicimos. En el script de instanciar asteroides, vamos a pasar a rellenar los arreglos de sprites. Pero antes, para que no se nos vaya el controlador del inspector cuando seleccionemos los sprites, clicaremos en este candadito. Ahora sí, en orden, con cuidado de no equivocarnos, manteniendo presionada la tecla, Control, iremos seleccionando, primero los asteroides grandes de arriba hacia abajo. Cuando tengamos seleccionados los grandes, los arrastraremos al primer arreglo, como hago aquí. El siguiente array de sprites, como su nombre indica, es el de sus parejas en blanco. Entonces en el mismo orden, igual que antes y sin equivocarnos, los seleccionaremos y los arrastraremos a su array. Vamos a pasar a hacer exactamente lo mismo con los medianos. Mientras lo hago, les comentaré que en estos arrays, no hay límite de cantidad, pueden poner la cantidad que quieran, y el código, automáticamente, se encargará de elegir uno de ellos, dependiendo del tamaño que toque, del array que corresponda. Lo que sí es importante es que estén en el mismo orden que sus parejas en blanco, o pueden ocurrir errores. Tampoco necesitan que haya la misma cantidad de grandes que de pequeños o medianos. Por ejemplo, como vemos aquí, hay 5 grandes y 6 medianos, y no tendremos ningún problema. Igual que antes, y en orden, seleccionamos sus parejas blancas, y las movemos a su array correspondiente. Vamos a hacer lo mismo con los pequeños. Como ven aquí, yo me equivoqué en este array, que debería tener 5 pero tengo 4. Y como no me doy cuenta bien de cuál me faltó seleccionar, lo mejor en este caso es poner un 0 en el tamaño del array para quitar todos los elementos, y rellenarlo de nuevo. Ok. Hacemos lo mismo con el array de los blancos pequeños, y ya tendremos todos los arrays completados. Vamos a pasar a la pestaña de la escena, para ver de qué se trata este último campo. Como sabemos, en el Asteroids original, los asteroides aparecen en los bordes de la escena. En el caso de este juego que estamos haciendo, aparecerán más asteroides, a medida que aumenta el nivel. Entonces, para que no se superpongan cuando el nivel es muy alto, vamos a poner en este campo, lo que tenga en cuadraditos de la escena nuestro sprite más grande. Yo voy a dejar el número que está, pero ustedes lo pueden cambiar dependiendo del asteroide más grande que tengan. ¿Está bien? Minimicemos este script para pasar a agregar el último elemento al controlador.
Le agregaremos un line renderer clicando en Add Component, escribiendo Line Renderer, y lo seleccionamos apenas aparezca. Este line renderer será una línea alrededor del borde de la cámara. Nos servirá cuando modifiquemos el tamaño de la ventana en tiempo de juego, para que mantenga el recuadro original. Bajando la línea roja, de este modo, disminuiré el grosor de la línea un poco. Le ponemos un material, Default Line, que trae Unity por defecto. Y ahora podemos elegir un color. De momento voy a elegir un color similar al del fondo pero más claro. Moviendo este slider que tiene el color elegido, hasta el otro extremo, obtenemos un color homogéneo. Y eso es todo con el Line Renderer. El script del controlador se encargará de manejarlo automáticamente. Ahora vamos a ir a la carpeta Assets, donde deben estar apareciendo todos los scripts que tenemos en nuestro juego. Tomaremos el script de salir de la pantalla, y se lo pondremos también a nuestra nave. Para que cuando salga de la pantalla, aparezca por el otro lado, igual que los asteroides. Si seleccionamos la nave, vamos a notar que no aparece en el inspector. Eso es porque ya tenemos que abrir este candadito, y ahora sí podemos verla. Como vemos, ya tenemos aquí el script que agregamos. Bueno. Por fin, hemos terminado nuestros trabajos. Guardaremos los cambios en la escena, y podemos darle a play, para echarle un vistazo al juego. Como podemos observar, vemos un par de asteroides que aparecen en el borde, con una velocidad y rotación aleatorias. Si pausamos el juego, y venimos a la escena, seleccionando un asteroide, podemos observar que contiene un Polygon Collider, que se ajusta perfectamente a su figura. Tengamos en cuenta que, este asteroide, es una instancia de este prefab que no tiene ni Collider, ni Sprite Renderer, ni Rigid Body, como vemos aquí. Y sin embargo, nuestro asteroide en la escena tiene todos esos componentes, y una masa acorde a su tamaño. Esto no es ninguna magia, todos esos componentes, se están agregando al instanciar el asteroide, por medio del script, instanciar asteroides, en el método, instanciar individual. Quitemos la pausa y sigamos analizando. La parte de destruir nuestra nave al colisionar con uno de ellos, quedará para otro capítulo. Actualmente podremos venir y empujarlos, comprobando que las físicas funcionan exquisitamente. Si le disparamos a uno de ellos, vemos que se pone de color blanco por una fracción de segundo, y que resistirá 8 disparos, como había especificado en la variable pública, en el script que contiene el prefab del asteroide. Los medianos, resistirán la mitad de disparos que los grandes, y los pequeños, resistirán la mitad de los medianos. Y también podemos comprobar que cuando salimos de la pantalla, aparecemos por el lado opuesto. Quitemos el juego un poco, para mostrarles otro asunto importante. Ya había mencionado que en el juego aparecerán más asteroides a medida de que aumente el nivel. Pero ¿qué ocurre cuando el nivel sea más alto que la cantidad de asteroides que caben en la pantalla? Para eso, he implementado una medida de seguridad. Pondré un nivel tan alto, que no podrá ubicar tantos asteroides en la pantalla. Ciertamente aparecen muchos, tan separados como habíamos establecido que aparezcan, pero no aparecen más de los que caben. En su defecto, provisionalmente aparecerá un mensaje en la consola, avisándonos que solo caben cierta cantidad, y no instanciará más que esos. Tengan en cuenta, que si ven este mensaje en la consola no es un error, es un mensaje programado deliberadamente, justamente para evitar un error. Otra cosa que creo que no había mencionado antes, es que el objeto, asteroides padre, tiene la función de almacenar dentro de sí a todos los asteroides. Por un lado, para mantener más ordenada la jerarquía, y por otro lado, para luego, en otros capítulos, implementar funciones que cuenten la cantidad de asteroides, y así determinar cuándo pasamos de nivel. Ya creo que ha quedado explicado lo de este capítulo. Así que podemos aprovechar para tomarnos un pequeño recreo, ponernos en modo berserk aumentando el power up de la nave, y eliminar a todos los asteroides aunque sea una vez. I wanna break faces on the pavement.
taste it. We can make an impact, grab it, then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. De momento, al limpiar la escena, simplemente nos quedaremos solos con nuestra nave. En capítulos futuros, nos tocará programar las mecánicas de pasar de nivel, y muchas cosas más, pero para hoy ya hicimos demasiado. Si has llegado hasta aquí te felicito, porque reconozco que ha sido un capítulo largo, pero alégrate de que puedes hacer en unos minutos, lo que podría haberte llevado semanas, como me llevó a mí prepararlo todo. Saludos, y recuerden darle a like y suscribirse si les gusta este contenido.